Un tema que ha dado que hablar en el fandom durante muchos años es la complicada relación de Snow con el emblemático Distrito 12. Durante los 5 libros que hasta el momento conforman la saga, este villano ha demostrado un odio muy marcado hacia el lugar y sus habitantes. Durante décadas dedicó gran parte de sus recursos a oprimir a esta gente, manipulando a sus tributos escogidos en los Juegos del Hambre y causando un enorme sufrimiento. Por mucho tiempo, los fanáticos adjudicaban sus acciones a su forma calculadora de gobernar. Después de todo, era esperable que un dictador oprimiera al pueblo de esa forma, pero algo no calzaba. Fue gracias al libro Balada de pájaros cantores y serpientes que sus motivaciones quedaron un poco más claras, y el otro libro, Amanecer en la cosecha, dio muchos más detalles. Aún así, quedaban cosas por aclarar. Después de todo, a la autora le gusta dejar ciertos misterios en sus obras con el fin de que los fanáticos saquen sus propias conclusiones y que así se forme un buen debate. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. No vamos a hablar de los libros. Bueno, sí, pero no. La mayoría aquí ya me conoce. Yo soy Nico Reader y este es mi canal, el lugar ideal para los fanáticos de los Juegos del Hambre, y les doy la bienvenida. Como dije, la vida de Snow y sus motivaciones es un tema que muchos de los fanáticos hemos analizado a través de los años. Hemos teorizado muchas cosas sobre los misterios de los libros e incluso hemos visto con grata sorpresa que muchas de esas teorías se han cumplido en los escritos de la autora. Pero aún queda mucho que explorar, pues ahora vamos a conocer parte de la verdad detrás del tema que titula el video. Y no son conjeturas mías ni de algún grupo del fandom. Será la mismísima autora, la maestra Susan Collins, quien nos va a aclarar la complicada mentalidad de Snow, el origen de su resentimiento hacia el Distrito 12 y qué pasó con Lucy Gray luego del final de Balada de pájaros cantores y serpientes. Pero ojo, no nos quedaremos con eso. También comprenderemos por qué es importante leer esta saga en el orden de publicación. Toda esta información fue obtenida de una entrevista que le hicieron a la maestra Collins de parte de David Levitan por el lanzamiento de una nueva edición coleccionista de los Juegos del Hambre. En parte de esta entrevista, la autora nos aclara muchas de estas dudas dejadas a propósito en sus libros. Primero, comienzan hablando de la nueva edición de los Juegos del Hambre, la cual será lanzada el 3 de noviembre de este año 2026 en inglés. Según David, la última vez que hablaron fue para el 10º aniversario de la publicación del primer libro. En ese entonces la saga era una trilogía, por lo que el orden de lectura era bastante simple. Pero ahora las cosas son diferentes. Se agregaron 2 nuevos libros precuelas. David dice que constantemente le preguntan cuál es la forma correcta de leer la saga para un nuevo lector. Si deben empezar con Balada de pájaros cantores y serpientes o con los Juegos del Hambre. La autora le responde: recomendaría leer los libros en el orden en que fueron escritos, principalmente por la temática que sigue la saga. Hay que empezar con la trilogía de los Juegos del Hambre, seguida de Balada de pájaros cantores y serpientes, y luego Amanecer en la cosecha. La trilogía explora la teoría de la guerra justa en un estado autoritario. ¿Cómo llegó Panem a esa situación? Balada de pájaros cantores y serpientes transporta al lector al pasado para examinar el debate sobre el estado de naturaleza y los orígenes del autoritarismo frente a las formas democráticas de gobierno. Esto sienta las bases para Amanecer en la cosecha, que se centra en por qué aceptamos vivir bajo un régimen autoritario, lo que incluye la sumisión implícita, la aceptación ilógica de lo inevitable y la propaganda que convence a la población de que un gobierno jovesiano es lo que desean. Así es como se desarrolla la historia. Además, este orden presenta varias ventajas narrativas. Por ejemplo, la información sobre la familia de la bandada que se obtiene en Balada de pájaros cantores y serpientes y resulta útil al leer Amanecer en la cosecha. En lo personal, no puedo estar más de acuerdo con la recomendación que nos da esta autora. En el pasado, algunos de ustedes me preguntaron lo mismo: ¿cuál era el mejor orden de lectura? Bueno, yo leí los libros conforme eran publicados, y creo que es la mejor manera de aprovechar al máximo esta historia, porque digamos que ustedes deciden seguir el orden cronológico, empezando con el libro Balada. Ese libro
plantea muchos temas importantes e introduce detalles que son mucho más importantes o reveladores si uno tiene un conocimiento previo de la historia de esta saga. Por ejemplo, la misma bandada es muy relevante en estos dos libros precuelas, pero al llegar a la trilogía de Katniss pierde gran parte de importancia o relevancia. También está la vida de Haymitch. Gran parte de su historia inicial es una especie de misterio. Él es introducido como un personaje algo desagradable, malhumorado y resentido. Con el tiempo se gana nuestro cariño, pero aún así sentimos cierto resentimiento hacia su forma de actuar. Pero es hasta que conocemos su historia en Amanecer en la cosecha que comprendemos el por qué es así. El dolor que ha sufrido en su vida justifica bastante de sus acciones, y nosotros como lectores sentimos una enorme empatía. Y hablando de ese libro, su epílogo es la prueba absoluta de cuál debe ser su orden de lectura. Porque ¿qué pasaría si deciden leer ese libro antes de la trilogía principal y luego se enteran del final de Katniss y Peeta antes de conocer la historia de su vida? Te arruinaría la experiencia, ¿no es verdad? Así que es mejor que sigamos el sabio consejo de la maestra Collins con respecto a este orden de lectura. Siguiendo con la entrevista, David le pregunta a Susan sobre la última entrevista que tuvieron hace un tiempo, en la que él le preguntó sobre Snow. En ese momento la autora no había revelado demasiado, pero sí adelantó que Snow, de cierta forma, había estado esperando a Katniss por mucho tiempo, que ella, de alguna manera, era la digna oponente que pondría a prueba la fuerza del Capitolio, del trabajo de su vida. Pero ahora que los libros precuela habían sido publicados y que podían comprender un poco más sus orígenes y motivaciones, David le pregunta si podría darle más detalles sobre el enfoque casi obsesivo que tiene Snow con Katniss. La autora responde: la mayor obra de la vida de Snow ha sido mantener un gobierno autoritario jovesiano. Katniss, como el sinsajo, se convierte en la persona que desafía su poder. En teoría, ella no debería ser un problema. Pero, ¡ouch! Esas chicas del Distrito 12 son problemáticas, sobre todo las músicas. Primero, Lucy Gray le robó el corazón y en su mente lo traicionó. Ella todavía está ahí afuera, sobreviviendo a duras penas en el bosque o en su forma de niña fantasma. De cualquier manera, lo persigue. Luego asesinó a Lenore Dove, pero de alguna manera ella sigue viva dentro de Haymitch. Finalmente aparece Katniss, quien en medio de los 74 Juegos del Hambre le canta a la pequeña Rue, quien estaba agonizando, el arrullo que Lucy Gray cantó en su picnic años atrás, ganándose al público con su ayuda. Él sigue intentando destruir a las chicas del Distrito 12, pero ellas se resisten a morir. Su anhelo de libertad desafía constantemente a su gobierno. Ahí reside su obsesión. Estas palabras son bastante reveladoras, ¿no les parece? De inmediato la autora nos confirma algo que muchos ya habían dado por hecho. Snow sí tenía una obsesión con Katniss, y todo se remontaba a su juventud, a su historia de amor con Lucy Gray. Hace poco mencioné en un video que Snow era básicamente un hombre resentido, que gran parte de su crueldad hacia el Distrito 12 era solamente por un corazón roto, y al parecer eso era cierto. Ni siquiera en su vejez pudo olvidar a Lucy Gray. Al parecer ella siempre estuvo con él de una forma u otra. Un punto interesante es que la maestra Collins no cierra totalmente la posibilidad de que Lucy Gray haya muerto al final del libro Balada. Le gusta mantener el misterio, lo cual es entendible, ya que el nombre de la chica hace referencia a un fantasma, por lo que aún no podemos descartar su supervivencia al final de Balada. Claro que tampoco podemos descartar su muerte, ya que en Amanecer en la cosecha podemos ver su tumba. Por lo que una vez más el tema queda abierto a debate. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ella sigue viva? En lo personal, siempre pensé que había fallecido, que eventualmente sucumbió a las heridas que Snow le provocó. Pero ahora no estoy tan seguro. La forma en la que la autora deja abierta la posibilidad me deja pensando que podríamos verla en un futuro. O tal vez saber qué fue lo que realmente le ocurrió. Sea como sea, estoy seguro de que sabremos de ella próximamente, de una forma u otra. Por el momento esa es toda la información que tenemos de la entrevista.
la cual solo ha sido revelada parcialmente. Es posible que más adelante la tengamos de forma completa cuando se publique la versión especial del libro. Créanme que podremos sacarle mucho jugo a todo lo que venga con ese lanzamiento. De hecho, les puedo adelantar que el libro vendrá con un árbol genealógico del Distrito 12. Créanme que tengo muchas ganas de analizarlo próximamente. Pero por el momento eso sería todo. Les agradezco como siempre a todos los pocos escogidos que se quedaron hasta el final. Ya saben cómo pueden ayudar al canal. Dando like a este video, comentando lo que sea, en especial sus opiniones, y suscribiéndote si no lo has hecho aún. Y si quieren ayudar aún más, recuerden que pueden volverse super miembros del canal. Nos vemos en el próximo video de los Juegos del Hambre. Se despide Nico Reader y recuerden, las cosas que amamos son las que nos destruyen.